Buenos días, pues tengo sesión ahorita a las 8:20 con mi grupo de tercero A de estadística, de licenciatura en administración, pero nadie se conectó. Entonces, a falta de quórum, entonces voy a dejar grabada la sesión para que puedan revisar el video ellos en YouTube, por si les interesa la explicación del tema. Entonces voy a iniciar con la presentación de esta unidad, que es la unidad 5. En esta unidad 5 tenemos que revisar distribuciones probabilísticas de variable discreta. Solamente vamos a abordar dos, que son la probabilidad o la distribución binomial y la distribución de Poisson. Primero iniciamos con el concepto o la idea de lo que tenemos de qué es una distribución probabilística. Como concepto podemos decir que la distribución de probabilidad indica toda la gama de valores que pueden tomarse como resultado de un experimento si este se lleva a cabo. Es decir, describe la probabilidad de que un evento se realice en un futuro. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de eventos que se van a llevar a cabo y queremos calcular la probabilidad de que se lleven a cabo una cierta cantidad de esos experimentos que se van a llevar a cabo. Y entonces, en estos casos utilizamos una distribución probabilística. Tenemos dos tipos de distribuciones, que son la distribuciones de variable discreta y de variable continua. La primera distribución que vamos a ver entonces es la distribución binomial. Esta distribución es de variable continua y tiene ciertas características que vamos a revisar. Esta distribución probabilística, es de variable discreta, que cuenta el número de éxitos de una secuencia de n ensayos. Estos ensayos deben ser independientes entre sí, es decir, la probabilidad de uno de los eventos, de que suceda uno de los eventos, no debe de afectar la probabilidad de que suceda el siguiente o los siguientes. En este caso, si el evento tuviese la posibilidad de afectar la probabilidad de los siguientes, entonces tendríamos o necesitaríamos otro tipo de herramienta para el cálculo de esa probabilidad, otro tipo de distribución. En este caso, para la distribución binomial, entonces no debe de haber ese efecto, es decir, la realización de uno de los eventos no debe de afectar la probabilidad de lo que suceda en los demás, es decir, la probabilidad siempre debe de ser la misma. Esa es una característica que debe tener los eventos probabilísticos que quieran ser medidos a través de esta distribución. También otra característica es que deben de ser dicotómicos los eventos que se van a medir, es decir, nada más deben tener dos posibilidades de que suceda y de que no suceda. Si tenemos más de dos opciones, entonces ya no podemos utilizar esta distribución probabilística y habrá que utilizar otra herramienta. Aunque siempre podemos aproximar el cálculo probabilístico de un evento a una distribución binomial. Entonces, tenemos hasta ahorita dos características de esta distribución, de los eventos que deben ser. Primero, independientes entre sí, así que la probabilidad no se vea afectada conforme pasan los eventos. Y la otra, que esos eventos sean dicotómicos, es decir, que solamente tengan dos posibles resultados, que suceda y que no suceda. También dentro de esta, o para el cálculo con esta distribución, necesitamos tener como dato la probabilidad de que sucedan los eventos y a partir de ella poder calcular la probabilidad de que no sucedan. Si nosotros tenemos, voy a poner tantito la pizarra. Nosotros sabemos que la probabilidad de que suceda un evento siempre va a estar dada por la división del número de éxitos entre el número total de eventos.
Es decir, esta fórmula nos va a calcular la probabilidad de cualquier evento estadístico, poniendo eso como una fracción. Ahora, también sabemos que la probabilidad de éxito, llamémosle P, va a ser igual a 1 menos la probabilidad del fracaso, llamándole fracaso a la Q. Es decir, en un ejemplo, si calculamos al lanzar un dado y calculamos que caiga el número 4, entonces aquí tenemos una probabilidad de un evento exitoso. Aquí tenemos la cantidad de éxitos entre el número total de eventos y el dado que contiene 6 caras. Entonces tenemos 6 posibles resultados donde solamente uno es exitoso. Y eso entonces nos estaría calculando la probabilidad de éxito. Pero también podemos saber que podemos calcular el fracaso, es decir, cuál es la probabilidad de que no caiga el número 4. Y entonces aquí estaríamos diciendo que serían entonces 1 menos la probabilidad de éxito. En este caso que sería 1 menos un sexto, y esto nos daría entonces 5 sextos, que es la probabilidad de que no caiga el número 4, que sería el número 1, el número 2, el número 3, el número 5 y el número 6. Tenemos entonces 5 probabilidades o 5 posibles resultados no favorables en ese evento. Y entonces en este caso estaríamos calculando el fracaso a partir del éxito. Pero también podemos decir que entonces el éxito va a ser igual a 1 menos el fracaso. Y en este caso, si tenemos el fracaso o si conocemos la probabilidad de fracaso, entonces podemos calcular la probabilidad de que caiga el número 4 sabiendo que la probabilidad de que no caiga el número 4 son 5 sextos. Y entonces haciendo esta resta, entonces ya podemos calcular que la probabilidad de que sí caiga el número 4 es un sexto. Es decir, podemos calcular una cosa a partir de la otra. El éxito a partir del fracaso o del fracaso a partir del éxito. Eso es esta fórmula, esto que tenemos aquí, es lo que estamos diciendo ahorita en la presentación. Si se fijan aquí abajo, tenemos esa fórmula. Entonces, podemos decir entonces que estaríamos calculando el fracaso a partir del éxito. Y esto, muchachos, porque hay ocasiones en las que los ejercicios o lo que se desea calcular es más sencillo determinarlo a partir de conocer el otro componente. Me refiero a que a veces es más sencillo calcular la probabilidad de éxito conociendo el fracaso y restárselo a la unidad. Recuerden que siempre la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso siempre va a sumar 1. Entonces, de ahí que entonces despejando ya sea el ensayo o el éxito, siempre nos va a quedar que a la unidad hay que restarle ya sea el fracaso si vas a conocer el éxito o el éxito si vas a conocer el fracaso. Entonces, a veces es más sencillo determinar una probabilidad conociendo la antítesis, ¿no? Si yo quiero calcular el éxito, conociendo el fracaso, se lo resta a la unidad o viceversa, ¿no? También es para esta distribución el operador de binomial es este símbolo. Aquí estamos denotando que para calcular la probabilidad de este evento X, utilizaremos el operador binomial. Esto, muchachos, se utiliza para las distribuciones probabilísticas. La B para una distribución binomial, la P para una distribución Poisson, la N para una distribución normal, y así tenemos otras para distribuciones G cuadrada, distribución Z, se utiliza esta misma denotación, esta misma escritura, nada más cambia pues el término de la distribución. Y en este caso de la binomial necesitamos entonces dos datos, que serían n, que son la cantidad de ensayos totales que se van a calcular, y la probabilidad del éxito de que suceda ese evento. Ajá. Aquí tenemos
qué requisitos o qué condiciones se debe de reunir en el evento para que pueda ser calculado con esa distribución binomial. Primero debe tener una serie de n ensayos, es decir, no es calculable solamente para un evento en particular, sino que ya deben considerarse varios eventos que se vayan a calcular al mismo tiempo. Y obviamente ya debe de haber un registro previo de sucesos ya realizados y calculados de probabilidad. En cada ensayo solo deben existir dos posibles resultados, es decir, como decíamos, debe ser dicotómico. Solamente puede tener dos posibilidades, que se cumpla o que no se cumpla. En cada ensayo, los posibles resultados son mutuamente excluyentes. Esto ustedes mismos lo expusieron, que quiere decir que cuando suceda uno de los dos eventos, automáticamente excluye a que suceda el otro. Si yo lanzo una moneda al aire y cae águila, descarta automáticamente que caiga sol y viceversa. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Nada más tenemos dos posibilidades o dos posibles resultados, como dice el número 2, y obviamente el que suceda uno va a excluir a que suceda el otro. También en cada deben de ser independientes, es decir, decíamos también que la probabilidad no debe ser afectada conforme sucedan los eventos. Y como dice el número 5, la probabilidad debe mantenerse igual en todos los eventos que sucedan. El 4 y el 5 van de la mano, se refieren casi a lo mismo, a que el evento, al ser independiente, quiere decir que entonces la probabilidad no se verá afectada, por lo tanto siempre será la misma en cada resultado. Y para calcular esta distribución, se va a utilizar esta fórmula. Primero tenemos las combinaciones de n en x. ¿Quién es n? La cantidad total de eventos que se van a realizar. Y x, la cantidad de eventos que vas a calcular dentro de esa n. Yo voy a hacer el experimento 50 veces y quiero calcular la probabilidad de que suceda el éxito 10 veces. Entonces, ese 10 es la x y ese 50 será n. Ahora, ¿por qué combinaciones? Porque no nos interesa el orden en que sucedan esos 10 éxitos o esos éxitos que estás esperando. Pueden suceder, si son 50 eventos y vas a calcular 10, pueden ser los 10 primeros, los 10 últimos, 10 intermedios, que suceda uno cada 5 eventos, que vayan salteados. No nos importa el orden en que sucedan los 10 eventos exitosos, siempre y cuando se den esos 10 éxitos. Entonces, de lo contrario, serán permutaciones. Si lo que queremos conocer es la probabilidad de que sucedan los primeros 10, bueno, pues entonces sí serían permutado. Pero como no nos interesa el orden en que sucedan esos 10 éxitos dentro de la cantidad de n experimentos, entonces utilizamos combinación. Y estas combinaciones multiplicadas por la probabilidad de éxito elevada a esta potencia, dada por la cantidad de eventos que quieras calcular. Esto, si la probabilidad es, no sé, 0.3 o un tercio, entonces esto será un tercio elevado a la x, donde x ya decimos que es la cantidad de eventos que vas a calcular que sean exitosos. Y esto a su vez multiplicado por el fracaso determinado aquí, por esta fórmula que decíamos que a partir del principio de que la probabilidad de éxito más el fracaso deben sumar 1, entonces despejando ya sea el fracaso, entonces sería la unidad o el 1 menos el éxito. Y viceversa, si despejamos el éxito, entonces será 1 menos el fracaso. Y entonces hay que multiplicar primero las combinaciones por la probabilidad elevada a esta potencia x, que decíamos que es la cantidad de eventos que vas a calcular, por el fracaso, la probabilidad de fracaso, también elevada a una potencia que será dada por la resta de la cantidad total de eventos menos la cantidad de éxitos esperados. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, supongamos que se lanza un dado 50 veces y queremos conocer la probabilidad de que el número 3 salga 20 veces. Entonces, en este caso tenemos una distribución binomial y vamos a calcularla utilizando 50, que va a ser el número total de eventos que se van a realizar, y la probabilidad de éxito.
Como la probabilidad de que salga el número 3 en un dado es un sexto, entonces la probabilidad será un sexto. Y entonces el operador binomial tendrá dos datos, que sería el 50, que es el número total de eventos, y el éxito, que será un sexto. Y entonces vamos a calcular que de estos 50 lanzamientos, 20 de ellos caigan o sucedan teniendo esta probabilidad. Y entonces utilizamos esta fórmula que decíamos ahorita. Y entonces tenemos primero las combinaciones de 50, que es la n, tomados de 20 a la vez, que es esta x que estamos queriendo calcular. Y entonces esto por la probabilidad de éxito, que sería un sexto, que decíamos que es la probabilidad que caiga el 3, elevado a la x, que donde x es el 20, es elevado a la 20, por el fracaso, que sería 1 menos el éxito, elevado a la n menos x, que son estos dos datos que tenemos aquí combinados. Y entonces, ahora sí, calculamos las posibilidades o las combinaciones que tiene 50 en 20 y nos da 4.71 a la 13. Esto por 1.6, que es 0.1666666 elevado a la 20, por 0.833333, que es 1 menos un sexto elevado a la 30. Y entonces, ya multiplicado esto, nos queda que la probabilidad de que sucedan 20 veces que caiga el 3 de 50 lanzamientos sería 0.0001553, es decir, que la probabilidad es infinitesimal. Es muy probable que no suceda, ¿no? Es muy raro que llegue a pasar, pero bueno, sí hay una probabilidad de que llegue a suceder. Nuestro segundo ejemplo: a cada una de 6 personas elegidas al azar que toman refresco de manzana, se les da un vaso que contiene la marca S y uno que contiene la marca F. Los vasos tienen la misma apariencia, excepto por un código en el fondo para identificar el refresco de manzana, es decir, si es marca S o marca F. Supóngase que en realidad no hay tendencia entre los bebedores a preferir entre una marca u otra. Entonces, P sería el evento probabilístico de que un individuo elegida prefiera la marca S. Y la probabilidad de esto pues sería 0.5, dado que nada más tienes dos posibilidades. De modo que entonces X sería el número entre los 6 que prefieren S. Entonces el número de eventos a realizar en total serían 6. De ahí que entonces esta X sea el 6 y la probabilidad de que elijan la marca S, que es lo que se quiere calcular, será 0.5. Aquí me faltó el punto nada más, es 0.5. Y entonces nos piden calcular la probabilidad de que de esas 6 personas, 3 de ellas prefieran la marca S. Y entonces utilizamos nuestro operador de distribución binomial. Y utilizamos para 6 eventos con una probabilidad de 0.5. Y entonces hacemos las combinaciones de esos 6 eventos tomados 3 a la vez, que son nuestra cantidad de éxitos esperados, por 0.5, que es la probabilidad de éxito elevada a la 3, que es esta X que está aquí, por nuevamente 0.5. ¿Por qué? Porque el fracaso, recuerden que es 1 menos el éxito, y entonces 1 menos 0.5 también será 0.5 y también elevado a la 3. ¿Por qué? Porque es n menos x. 6 menos 3 pues también es 3. Hacemos las multiplicaciones y entonces eso nos da que la probabilidad de que suceda 3 veces de esas 6 personas es 0.3125. Es decir, tenemos una probabilidad un poco baja, pero pues sí es probable que suceda, ¿no? 0.31 no es la mitad, pero tampoco es tan baja, es un tercio, 1 de cada 3 va a suceder, entonces sí es probable que llegue a pasar. De ese mismo ejemplo, calculamos la probabilidad de que por lo menos 3 personas prefieran esa marca S, es decir, que la puedan preferir 3 personas, 4 personas, 5 personas o las 6 personas prefieran esa marca. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que de los 6 por lo menos 3 la prefieran? Y entonces calculamos la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3.
Es decir, que la prefieran 3 personas, que la prefieran 4 o que la prefieran 5 o las 6 personas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues calcular la probabilidad con distribución binomial para 3 personas, para 4, para 5 y para las 6 y sumarlas. Ajá. Esto es muy parecido a los eventos alternativos, en donde tienes más de una posibilidad de éxito. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues sumar las probabilidades de los 2 o más eventos que sean exitosos posibles y suma su probabilidad, ¿no? Entonces, aquí hay que sumar la probabilidad condicional de que sea x igual a 3, a 4, a 5 o a 6, utilizando la binomial. Entonces, primero operamos la binomial para 3 personas de las 6 posibles, para 4 de las 6 posibles, para 5 de las 6 posibles y para 6 de las 6 posibles. Con esos datos calculamos a cada uno distribución binomial y las vamos a sumar. Y entonces aplicaremos nuestra fórmula para cada uno de ellos. Primero calculamos para 3 personas, que es la primera que está pidiendo aquí. Entonces hacemos las combinaciones de 6 en 3 por la probabilidad de éxito, que es 0.5 elevado a la 3 por 0.5 elevado a la 3. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Pero como aquí nos pide para 3 o más, entonces calculamos también para 4. Y hacemos la misma operación, pero ahora con 4. 6 en 4 por 0.5 a la 4 por 0.5 a la 2. Ajá. Y calculamos ahora para 5 personas de las 6 posibles. Y será de 6 en 5 por 0.5 a la 5 por 0.5 a la 1. Y por último, que las 6 personas lo prefieran. Entonces, calculamos también las combinaciones de 6 en 6 por 0.5 a la 6 por 0.5 a la 0. Aquí, muchachos, nada más como tip para que no se confundan en las potencias de esta fórmula de la binomial. Nada más tomen en cuenta que los exponentes deben sumar siempre la cantidad de eventos posibles que son. Si aquí son 6 posibles eventos, entonces las potencias deben sumar 6. 3 más 3 son 6, 4 más 2 son 6, 5 más 1 son 6 y 6 más 0 son 6. Si no, entonces algo hiciste mal y habrá que corregirlo. Entonces hacemos todas nuestras operaciones y concluimos que la probabilidad de que por lo menos 3 prefieran la marca S es de 0.6562. Entonces, es decir, es probable, es más probable que suceda esto a que suceda lo contrario. ¿Por qué? Porque la probabilidad rebasa del 1/2 al tener 0.65. Entonces, quiere decir que más de la mitad de veces sucederá que por lo menos 3 prefieran esa marca sobre la otra. Y también nos pide calcular la probabilidad de que a lo sumo uno de ellos lo prefiera. Es decir, que a lo más una persona de esas 6 prefiera la marca S. Es decir, que ninguna lo prefiera o que una de ellas de las 6 lo prefiera. Y entonces calculamos lo mismo. Aquí tenemos que la probabilidad de que X sea menor o igual que 1, es decir, que 0 o que 1 lo prefieran. Entonces calculamos para 0 y para 1 y las sumamos. Y entonces hacemos lo mismo. Hacemos las conversiones de 6 en 0 por 0.5 a la 0 por 0.5 a la 6. Esto para calcular que 0 de 6 personas lo prefieran. Luego 6 en 1 por 0.5 a la 1 por 0.5 a la 5. Esto para calcular probabilidad de que uno de ellos, de los 6, prefiera esa marca. Y entonces hacemos la multiplicación y nos da 0.1093. Es decir, que es poco probable que ninguna persona la prefiera o hasta una lo prefiera. Casi siempre lo que va a suceder es de que más de una lo prefieran esa marca S. Y esto sería la distribución binomial, que es la distribución más sencilla que tenemos en probabilidad. Y entonces pasamos ahora a una distribución Poisson, que es una distribución también de breve y discreta, que se aplica a las ocurrencias de algún suceso, pero durante un tiempo determinado. La variable aleatoria X representará el número de ocurrencias de un suceso en un intervalo determinado, el cual podrá ser tiempo, distancia, área, volumen o cualquier unidad similar o derivada de estas. Y viene dado por esta expresión.
la probabilidad de eventos X es igual a lambda elevado a la X por E a la menos lambda, y todo esto entre X factorial, en donde X, pues, es el número de ocurrencias que vas a calcular de ese evento, ¿no? Lambda, aquí parámetro es muy importante, dado que lambda es un parámetro positivo que representa el número de veces que se espera que ocurra el fenómeno durante ese intervalo. Por ejemplo, si el suceso estudiado tiene lugar en promedio 4 veces por minuto y estamos interesados en la probabilidad de que ocurra k veces en un intervalo de 10 minutos, entonces lambda será 10 por 4, porque si sucede 4 veces por minuto, entonces en 10 minutos va a ocurrir 4 por minuto, serían entonces 40 veces que va a ocurrir durante 10 minutos, ¿no? Y por último, Euler, o bueno, esta E, que es una constante ya establecida que equivale a 2.71, y esa es una constante a la que será elevada a una potencia que va a estar dada por la misma lambda del pasado parámetro, pero con signo negativo. Ahora, para usar esta distribución, se necesitan algunos requisitos o también algunos pues sí, requisitos. Primero, que la variable discreta X sea el número de ocurrencias de un suceso durante un evento, que las ocurrencias sean aleatorias, es decir, que no haya ningún extra o algún agente externo que haga que la probabilidad tienda hacia uno o hacia otro evento, sino que deben ser todos aleatorios. Y deben ser uniformemente distribuidas, es decir, que sucedan todos de manera uniforme. Si todos suceden de forma desordenada, es decir, primero a lo mejor los primeros son todos los éxitos, o a lo mejor al último son todos los éxitos, entonces habrá que utilizar ya sea la aproximación de esta distribución a la binomial o utilizar otra herramienta, entonces deben de ser distribuidos uniformemente. Esto también te lo puede asegurar si fuera una permutación la que estuvieras calculando. ¿Cómo se utiliza esta distribución? Esta distribución, chicos, se puede utilizar se utiliza mucho, por ejemplo, en lugares en donde llegan arribos, por ejemplo, de aviones, de autobuses, de trenes, de servicio público, en el que las llegadas van siendo uniformes. Entonces, en ese tipo de fenómenos se puede calcular este evento. Aunque también esto es muy utilizado por empresas como Google, en donde Google calcula la probabilidad de cuántas personas se conectarán durante un periodo de tiempo. ¿Y esto por qué? Pues porque internamente Google necesita conocer esa probabilidad para que su servidor esté prevenido para poder recibir esa cantidad de conexiones en ese periodo de tiempo, para que su ancho de banda o sus enlaces disponibles para recibir esa cantidad de visitas también esté preparado, o sea, lo suficientemente resistente para que se mida el tráfico que habrá a cierta hora del día, y también conocer los tiempos de respuesta o el algoritmo a utilizar para responder las solicitudes de todos los que se están conectando al mismo tiempo. Pero también puede darse para lo siguiente. Y si una empresa quiere hacer un patrocinio o anunciarse, por ejemplo, en Google, entonces Google puede calcular sus tarifas a partir de la cantidad de personas que se van a conectar durante ese día. Entonces, por ejemplo, puede venir, no sé, se me ocurre Nike o Motorola, y entonces le dice, a ver Google, yo quiero anunciarme contigo, ¿cuánto me vas a cobrar? Yo te voy a cobrar 10 millones al mes. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que por lo menos al día 100,000 personas se van a conectar a mi sitio.
o van a hacer alguna búsqueda en mi sitio. Entonces, por lo menos 100,000 personas al día verán tus anuncios. Entonces, en base a esa cantidad de personas que pueden determinar que se van a conectar, pueden definir las tarifas a cobrar para la persona que se quiera anunciar en Google. Entonces, también es importante conocerlo, no solamente internamente para saber la logística que se va a seguir dentro de la firma, sino que también, en este caso, por ejemplo, para determinar los costos de lo que se va a cobrar por anuncios en Google, o también puede ser para proyecciones al futuro. Si durante 5 o 6 años se han conectado por lo menos esta cantidad de gente, entonces yo espero que para el siguiente año, como se va incrementando cierta cantidad al año, yo espero que para la siguiente sea esta cantidad. Y entonces a través de eso puedes tomar decisiones en base al futuro que esperas. Y entonces tenemos un ejemplo. Dice, si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba, inciso A, 4 cheques sin fondo en un día dado? O, bueno, inciso B, 10 cheques sin fondos en cualquiera de 2 días consecutivos. Entonces, ya sabiendo que recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, entonces hay que calcular la probabilidad de que se reciba en cualquier día dado 4 cheques, exactamente 4 cheques sin fondo. Aquí, muchachos, entonces quiero ahondar en este lambda. A mí en lo particular se me hace el dato más, no difícil, sino hay que tener más cuidado con él para calcularlo, porque no siempre el problema nos lo da ese lambda ya directamente, sino que a veces hay que calcularlo. Ajá. Como son cantidad de eventos que pueden suceder en un tiempo determinado, entonces puede ser que ya te digan que en ese tiempo determinado suceden tantas veces. Pero si se acuerdan, en la definición veíamos que aquí sucede, por ejemplo, 4 veces por minuto, pero el evento será en un intervalo de 10. Entonces, durante este intervalo, ¿cuántas veces va a suceder? Pues si son 4 por minuto, entonces serán 40. Y entonces habrá que calcular primero lambda antes de empezar la solución. En este caso, como ya dice que son 6 cheques por día y nada más te pide calcular en un día, entonces lambda va a ser 6 porque son 6 cheques sin fondo por día. Y entonces, primero determinamos que la X, pues es la variable que define la cantidad de cheques que se van a recibir por día. Es decir, que se pueden recibir 0, 1, 2, 3, etc. ¿no? Lambda, que es la tasa, digamos, por unidad de tiempo, dependiendo del problema, que tú estás esperando que suceda. Entonces, en este caso, que son 6 cheques por día, pues entonces serán 6 cheques sin fondo por día. Y como el inciso A nada más te pide que sean en un día determinado, entonces nada más va a ser 6 porque nada más está pidiendo por un día. Y Euler, que Euler quedamos que pues vale lo mismo, ¿no? Es una constante ya determinada. Y entonces calculamos nuestra probabilidad con x igual a 4 porque son 4 cheques en un día y lambda porque son que en promedio recibes 6 por día, 6 cheques sin fondo por día. Y entonces, usando la fórmula, entonces tenemos lambda elevada a la x por Euler elevado a la menos lambda sobre x factorial. Ajá. ¿Y por qué x factorial? Porque nuevamente no nos interesa el orden en que recibas esos 4 cheques sin fondo. Pueden ser, si tú recibiste en todo el día cheques, a lo mejor tus primeros 4 fueron esos cheques sin fondo, los 4 últimos del día fueron cheques sin fondo, o fueron los medianos, o fueron distribuidos, o puede ser en cualquier orden en el que sea, siempre y cuando sucedan esos 4. Y entonces la probabilidad será 0.1339, es decir, que es poco probable que recibas esa cantidad de cheques en un día, siendo aún así que pues, en promedio recibes 6 por día. Y después dice el inciso B que recibas 10 cheques sin fondos en cualquier día, o más bien en 2 días consecutivos. Y entonces aquí cambia un poquito la cosa porque entonces lambda ya no será 6,
porque ahora te pide en 2 días consecutivos. Entonces, como son 2 días y son 6 por día, recibirás entonces 12 cheques en promedio sin fondos en esos 2 días. Y entonces ahora X valdrá 10 porque te pide 10 cheques sin fondos y 12 será lambda porque como son 2 días y son 6 por día, pues entonces vas a recibir 12 cheques sin fondo. Y entonces será lambda a la X por Euler elevado a la menos lambda entre X factorial. Hacemos estos cálculos y nos queda que la probabilidad es 0.1049, es decir, es un poquito más baja que la probabilidad de que recibas 4 en un día determinado. Ajá, entonces, pues es poco probable, muy poco probable, pero pues sí puede llegar a suceder. Y hasta aquí tenemos entonces nuestra presentación de este tema de la unidad 5, que son distribuciones. Los ejercicios, muchachos, que les mandé, no sé si los tenga por aquí. Son estos. ¿Dónde están? Aquí. Aquí, muchachos, entonces, estos son los ejercicios que tienen que entregar de esta actividad. Estos primeros 3 ejercicios son con distribución binomial y estos 3 ejercicios siguientes son con distribución Poisson. No les quise poner más porque yo entiendo que tienen otras actividades. Tal vez según ustedes trabajen y entonces no los quiero saturar tanto. Son 3 pruebas muy sencillos, distribución binomial, que en este caso tienes ya la probabilidad de éxito y cuántos eventos vas a calcular. Entonces nada más te falta la X, que aquí sería para el primer inciso 2 y para el siguiente 0, 1 y hasta 2. Entonces en el evento B hay que sumar la probabilidad de que sucedan 0, que sucedan 1, que sucedan 2 y sumar los 3. ¿Sale? El segundo es sencillo, tienes la probabilidad de un cuarto, la cantidad de eventos, que son 10 en total, y que por lo menos en una ocasión, es decir, que le atine a 0 y que le atine a 1. Y el último también tienes la probabilidad, que son 3 de cada 100, es decir, la probabilidad ahí sería 0.003, y tienes la cantidad n, que son 5 pacientes, y te pide calcular de que ningún paciente tenga efectos secundarios, es decir, calculas para 0, y al menos 2, es decir, calculas para 2, para 3, para 4, para 5 y los sumas. Es decir, están muy sencillos. Los que tienen un poquito de aplicación sería sobre todo el segundo, porque el lambda en este caso no está determinada, hay que calcularla. Ajá, la primera te pide en 3 minutos, siendo que son 2.2 por minuto, entonces sería 0.2 por 3, por 5 y por 15. Y eso es todo lo que hay que hacer. Los demás ya te da lambda directamente, nada más para aplicarla y calcularlo. Y aquí, muchachos, pues igual que los anteriores, si ustedes deciden entregar la actividad a mano, entonces nada más impriman esta hoja, calculan aquí los ejercicios, o si quieren pasarlos en limpio a una hoja, porque aquí no quepan los cálculos, también lo pueden hacer. Pásenlo a hojas de cuaderno, a mano, calculan y me mandan fotografías de cada una de las hojas. O si van a hacerlo en computadora, pues también se vale. Entonces nada más contestan en la computadora aquí los ejercicios y me mandan el archivo, ¿sale? Al correo que ustedes ya conocen. Eso es lo que dice en la parte de aquí abajo. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna pregunta. Creo que los desperté, ¿verdad? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas de las distribuciones? Creo que no. ¿No? No, creo que no. A ver, chicos, también quería, de veras, qué bueno que me acordé ahorita. Nos queda ya poco tiempo, pero les quería comentar que pocos de ustedes me mandaron la guía que les di para este examen parcial. Y recuerden que esas guías cuentan para su calificación final. Déjenme ver dónde están aquí. De hecho, nada más recibí guías de Arturo y de Karina.
las demás personas no me enviaron guía. Entonces, pues esa guía, recuerden que cuenta para calificación. Entonces, pues procuren entonces enviar la guía final para que por lo menos tengan algo con que promediar, ¿no? Que no tengan el 0. Yo sí se la mandé. María, déjenme checar mis correos porque esas 2 personas me lo mandaron y me lo mandaron junto con el examen. Entonces ahí lo encontré. Déjenme buscar el suyo. Si lo encuentro, le pongo su calificación. ¿Sale? Y muchachos, entonces procuren mandar la segunda. O la otra es que se las canjeo por otra exposición. Ustedes me dicen. Ahorita le mando la guía. No, la guía no se puede mandar. Se puede mandar la guía final. Pero recuerden que son las 2 promediadas. Si hace falta una, entonces promediarás nada más una guía entre las 2. O la otra, les digo, para a manera de guía que no entregaron, les puedo canjear por una exposición. Ustedes me dicen. Verde. Piénsenle, chicos, porque está acabando el tiempo. Ajá. Bueno, vamos a hacer esto. El tema que tendré que exponer sería distribución normal. ¿Sí? Distribución de probabilidad normal. Esa sería para Erilei, Jonathan, Emanuel y Adanelli. Pónganse de acuerdo entre ustedes. María de Los Ángeles, a reserva de que encuentre yo su guía, pero si no, las personas que faltaron pueden exponer ese el próximo miércoles y se les tomará como la guía que no enviaron. Entonces, si deciden hacerla, hagan su presentación y el próximo miércoles, si ustedes la hicieron, entonces les pongo para que me compartan su exposición y la exponen. Y si decidieron no hacerla, entonces ya lo expongo yo. ¿Les parece? Okay. Ahora, chicos, el próximo miércoles nos vamos a ver a las 9 de la mañana, como a esta hora, 9:05. ¿Sale? Porque yo a las 9 me desocupo y entonces nos vemos a las 9:05. ¿Sale? Sí. Yo les mando de todos modos la liga para que ustedes se conecten, ya sea para que ustedes den el tema o lo de yo. ¿Sale, vale? Ok. Ahora, pues, entonces, ¿no hay preguntas? Entonces, ¿le vuelvo a mandar la guía o checa? Déjenme buscarla y si no, yo te aviso por mensaje de WhatsApp, ¿va? Ok, sí está ¿Vale, bien. chicos? Y no, chicos, no se os olvide que el próximo miércoles es temprano. ¿Sale? No se me duerman. ¿Sale, vale? Entonces faltó Karina y faltó Arturo, ¿verdad? Profe, Eu. Karina me dijo que no podía asistir porque le estaba fallando su internet. Ah, ok. Ajá, Bueno, está entonces bien. se le complicaba. Ajá. ¿Y de Arturo no saben qué onda? No. No. Bueno, pues ya tendrá su falta. Entonces, chicos, también nada más entonces avísenle a sus compañeros que este video va a estar disponible con la explicación para ellos que no entraron y para ustedes que llegaron tarde, lo primerito que se perdieron está grabado y lo voy a subir a YouTube y subiéndolo les envío el link para que lo puedan ver. Okay. Sí. ¿Sale, vale? Sí. Pues, Sí, chicos, está bien. me despido, entonces nos vemos el próximo miércoles a las 9. Y cuídense mucho, ¿sale? Les mando un abrazote Sí. y un saludo. Bye, bye. Sí, bien. Hasta luego. Hasta luego, chicos.